Samuel. Pero antes de empezar, por favor, inclinemos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor Altísimo, te doy muchas gracias, Dios mío, por esta mañana. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa para adorarte, Señor, para estudiar tu palabra, para estar en comunión con nuestros hermanos. Te ruego, Señor, de que esta palabra, Señor, que vamos a estar estudiando el día de hoy sea de aprendizaje, Señor, sea de crecimiento para nuestras vidas. Permite que nos hagamos de hoy, Señor, simplemente habiendo venido a un lugar, Señor, con conocimiento, Señor, con más crecimiento, Señor, espiritual. Permite, Señor, también los hermanos que por alguna razón no han podido llegar, Señor, o vienen en camino, se trayéndolos con bien. Te pongo, Señor, en tus manos entonces estos versículos que vamos a estar estudiando del libro de Samuel, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Listo. ¿Alguno sabe qué es eso? Un candelero. Un candelabro, es un candelero. Hermano. Candelabro, candelero. Eso. El candelabro estaba para los judíos de 7 velitas. de 7 Luces. Grados, sí. Entonces, la menorá es un candelabro que tiene 7 bracitos y cada brazo tiene un solito para que aprendan. Y eso básicamente era como la luz. Y era una luz que justamente ahorita en los versículos que leíamos, Perdón, ¿cómo se llama? amenorá. Amenorá. Sí. Candelabro. Amenorá. Amenorá. Sí. ¿Ese en qué idioma? Eso es en hebreo. O sea, el nombre del candelabro es amenorá. Amenorá. Y cuando hablamos de la menorá es simplemente un candelabro que se ve así. ¿Por qué es importante? Porque resulta que ahorita leímos que dónde estaba durmiendo Samuel. Estaba en el templo y antes de que apagaran las luces. ¿Y cuáles luces? Estas luces. Entonces lo puse ahí como porque está relacionado con este pasaje inicial del libro. Y vamos a estar estudiando el libro de Samuel, ¿cierto? Samuel es un personaje bien importante, porque resulta que con Samuel viene siendo el último juez. Algunos de ustedes de pronto no están, pero los que sí estuvimos, nosotros hace unos meses estudiamos el libro de los jueces, ¿sí? Estudiamos el libro de los jueces y ¿qué sucedía en la época de los jueces? ¿Cómo? O sea, ¿qué nos dicho? ¿Quién era un juez? ¿Qué hacía? ¿Cuál era la responsabilidad de un juez? El juez era elegido por el pueblo, por parte de Dios. Y entonces era cualquier persona que lo elige a Dios y para poder gobernar a ese pueblo de Israel. Eso. Y los jueces tenían varias responsabilidades. Generalmente Dios los escogía, ¿cierto? Y les daba un mandato para que ellos juzgaran al pueblo. Es decir, cualquier problema que el pueblo tuviera, esa era la persona, el dirigente. Pero y juzgaba, y también los liberaba, ¿cierto? Porque cuando ellos estaban en esa época todavía estaban conquistando la tierra de Israel y tenían que echar básicamente a los que estaban en esos lugares, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los atacaban, ellos tenían que defenderse y el juez era el encargado de juzgarlos, pero también tenía una responsabilidad espiritual, que era la de... Se juzga, condena y salva. El juez tenía ese poder de condenar, juzgar a los hermanos. Claro, pero hombre, los jueces, primero ellos no juzgaban porque se les ocurría, lo que ellos seguían era lo que decía la ley de Dios, ¿cierto? Los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Entonces vamos a ver, así a modo de resumen, cuál era el contexto del libro de Samuel. Lo primero es que Samuel fue el último juez, ¿cierto? Vimos todo el libro de jueces, pero resulta que el último juez es Samuel. ¿Por qué? ¿Qué pasa después de los jueces? Empieza la época de los reyes. Entonces ese momento de transición lo vamos a leer más adelante en el libro, en el momento en el que empiezan los reyes a reinar en Israel, ¿sí? También esta historia acontece aproximadamente, porque hay una claridad en las fechas, pero tampoco es tan exacto, más o menos alrededor del año 1103 a.C. 1103 a.C. Recuerden que las fechas van menguando, ¿cierto? Aquí van en 1103, después van al año 1000, después 900, hasta llegar a la época de Jesucristo. Y como hablamos de los reyes, este libro también incluye la época del reinado del rey Saúl. Y va a ser un personaje bien chévere y bien importante que vamos a estar estudiando durante el transcurso que leamos este libro. Como ustedes saben que a mí me gustan los mapas. Aquí está el mapa para recordar cuáles eran las regiones y los espacios que tenían las tribus de Israel. ¿Cierto? Vemos que básicamente
toda esta área está dividida según cada una de las tribus. Entonces estaba la tribu de Judá por acá, la tribu de Benjamín por allá, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Aser, Dan, ¿cierto? Y vemos que pues básicamente esos puntitos rojos también vendrían siendo las ciudades de refugio. Ahí para que recordemos un poquito de Liverpool. Y este mapa que sigue, este no lo vamos a ver todavía en detalle, pero viene siendo lo que sucedía en la época del reinado del rey Saúl, pero este todavía no lo vamos a ver. Entonces, entrando ahora sí en materia, el día de hoy vamos a estar viendo estos temas, ¿cierto? El nacimiento y primeras tareas de Samuel. Entonces, primero Dios contesta la oración de Ana. Vamos a ver quién era Ana. La dedicación de Samuel. Dios llama a Samuel, eso ya lo leímos en los capítulos 3, y cómo Samuel recibe la palabra de Dios. ¿Sí? Y quisiera que durante la clase estemos pensando en la siguiente verdad central de hoy. Dice, Dios guía y capacita a la persona que está abierta y dispuesta a seguir su dirección, ¿cierto? Porque finalmente, pues Samuel fue una persona que desde muy joven fue muy atento a lo que Dios le decía, ¿sí? Y eso va a ser una constante durante su vida. ¿Sí? Entonces vamos a empezar leyendo el primer capítulo, si tienen su Biblia, ahora en el libro de Samuel, en el primer capítulo. Recuerden que Samuel está muy al inicio de la Biblia, entonces viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth y Primera de Samuel. Entonces, vamos a empezar a leer de dónde salió Samuel, ¿cierto? Porque Samuel, pues, desde el principio tenía una particularidad y es los papás de Samuel. Entonces dice, versículo 1: hubo un varón de Ramtaim, de Sofim, del monte de Efraín. Recordemos dónde quedaba Efraín. Efraín era el territorio que quedaba más o menos por este lado de acá. Al lado de Van. Y hay una ciudad muy importante que es esta, Silo, que está un poquito más arriba de Betel y un poquito más arriba de Jerusalén. Tengan presentes esos sitios porque es donde se está desenvolviendo esta historia. ¿Sí? Y dice que era de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Corán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Entonces aquí nos está dando como la genealogía de dónde vino este señor. Y tenía dos mujeres. En esa época, pues el hecho de tener varias esposas era como, no era la norma, pero algunos lo tenían. Pero es que había una razón. Había las razones poblar la tierra. O sea, el Señor permitió que los varones tuvieran varias mujeres por eso, porque el propósito era poblar la tierra. Para nuestro tiempo, que el Señor cerró esa Eso ya no aplica, porque en el Nuevo Testamento Dios dice que el hombre debe ser varón de una sola mujer, ¿cierto? Por eso hoy en día eso no es lo normal. Pero en esa época, pues, no había como una norma que dijera que no, entonces algunos lo hacían. Sí, y a veces, particularmente en ese tema, pues que no es de la clase, recuerdo que hace algún tiempo una persona se acercó y me dijo, dígame dónde dice en la Biblia que yo solamente debo de tener una mujer. Porque es que yo veo que ellos tenían cantidad. Y este muchacho sí es rebelde. Y entonces le dije, muy sencillo, miremos Hebreos 13:4. Honroso sea para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios juzgará Dios. Entonces, la persona creyente, cristiana, que recibe al Señor, sí o sí tiene que organizar. Si tiene alguna situación sin organizar, ¿con quién? Con Dios. Con Dios lo debería hacer. ¿Para qué? Para vivir en esa armonía y en comunión con Él. Ese liberal y es lo real que manda la palabra. Y Hay ese una inquietud que yo tengo. Y porque en la actualidad también hay muchos varones que tienen varias mujeres. Y esos pecado. también tienen lo mismo, el araña. Claro, el araña, que tiene el derecho que se la ven las mujeres. Sí, pero eso ya son unas culturas en donde esa parte es contraria a la voluntad. Pues la Lo dureza hacen del en corazón del hombre. muchos hombres tienen varones, tienen varias mujeres. Sí, pues pobre. Pero eso no está bien. Pecado. Eso no está bien. Y eso es una cosa que de cierto modo trae problemas. Y vamos a ver qué tipo de problemas trae. Si con una sola tiene unos problemas, ahora con varias. Exacto. Dice, versículo 3. Entonces, ¿qué dice? Él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana
y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. ¿Por qué? Resulta que en Silo era la ciudad donde cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, todavía no existía templo, y la capital todavía no era Jerusalén, no había capital, sino que el lugar donde pusieron el arca de la alianza y el tabernáculo era la ciudad de Silo. Entonces, siempre que ellos decían, vamos para Silo, es porque allá era donde estaba como lo que sería como el tabernáculo. ¿Sí? En Silo, donde estaban los hijos de Elí, que se llamaban Ofín y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y todas sus hijas, a cada uno su parte, o sea, les daba como un regalito. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Entonces, ¿qué pasa? Vemos esta situación tan maluca, en la que Ana era una mujer que no había podido tener hijos, y resulta que no era culpa de su esposo, sino porque su esposo tenía otra mujer y sí tenía hijos. Entonces era como, bueno, eso es un problema. Y eso la tenía ella muy triste. ¿Sí? Continuemos leyendo el versículo 10. Dice, porque claro, resulta que Ana en esa situación, ¿qué hizo? Empezó a enojarse y a decir, qué bobada. No, ella, obviamente en su tristeza, tomó la mejor decisión, que fue buscar a quién, a Dios. Entonces dice, versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces, importante, cada vez que estemos en aflicción, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. ¿Cierto? Y dice el versículo 11, él hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Recordamos quién más no le pasaron navaja sobre su cabeza. Era un juez. Sansón. ¿Y eso qué significaba? ¿Cómo se le decía a los que no se cortaban el pelo por ese voto? Ese se llama Nazareo. Nazareo. No Nazareo. Nazareo. Exacto. ¿Y entonces qué pasó? El 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. Disculpa, mire, aquí hay una parte bien interesante en el 11. Y dice, e hizo voto. O sea, esta mujer, ella, y hacer voto es un compromiso ¿con quién? O sea, se comprometió en algo. Pero es que esta mujer no solamente se comprometió, sino que fue precisa y pidió de todo. No es que no pidió sino un viaje a la luna. Y dice, Jehová de los ejércitos se dirige a Dios y le dice, primero, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, 1, y te acordares de mí, 2, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Mire la petición de Ana. Que le diera un hijo varón. Sí, de una. Entonces está diciendo, y dame un hijo varón. Y dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. O sea, es ella la que está diciendo. En ese momento le entregó el hijo. Claro, sí, eso hay que tomarlo en consideración. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, o sea, la vida del muchachito. Más aún, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, ese voto es muy amplio. Y el Señor se lo responde. Hay algo también que pudiéramos añadir ahí, es que Ana era una mujer piadosa. Era una mujer piadosa, consagrada al Señor.
Y nota uno la diferencia porque la petición que le hizo no es dame hijos o dame hijos, no. Bien claro tenía ella el propósito, que fuera un varón, ¿sí? Porque solamente los varones eran los que podían presentarse delante del Señor. Entonces el Señor miró la petición que Ana le hizo porque lo hacía conscientemente y con un propósito que era la alabanza al Señor. Amén. Entonces vemos que Ana, en medio de su oración, le hace una promesa a Dios y dice: Dios mío, si me das un hijo, lo voy a dedicar a ti, ¿cierto? Más adelante eso no lo vamos a leer, pero ella lo que hace es que el sacerdote llega y se da cuenta que hay una mujer allá que lleva mucho rato, porque dice que oró largamente, y dice: esta está como borracha, porque decía que la veía ahí, pero era porque estaba muy concentrada orando. Y entonces fue y le reclamó que porque estaba borracha, y ella dijo: no, yo no estoy borracha, yo estoy bien, pero estoy orando. Y tiene una conversación con el sacerdote y al final el sacerdote la consuela y le dice: ojalá Dios te responda a tu oración, ¿cierto? Y la manda para la casa. Y dice incluso el versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Entonces resulta que Dios le respondió su oración, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 20, vamos en el 20 del capítulo 1. Dice: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Resulta que Samuel es un nombre muy común hoy en día todavía, ¿cierto? ¿Y saben qué significa el nombre Samuel? ¿Cómo? Dice: pedido de Dios. Pues claro, fue un niño que fue pedido a Dios. Y eso es lo que significa el nombre Samuel. Entonces, si ustedes, yo no sé si hay algún Samuel aquí. Todavía no ha llegado. Entonces, sí, este nombre es bien bonito. Los nombres en la Biblia siempre tienen un significado. Y los nombres, pues por lo menos en la Biblia, siempre tienen una razón de ser, ¿cierto? No es como que se llamó así porque sí, no. Cuando uno los lee es porque era o algún rasgo de la personalidad de la persona o por situaciones como esta, la que fue pedido por Ana. Y dice el versículo 21: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Ojo pues, porque entonces resulta que ¿qué fue lo que prometió Ana a Dios? ¿Qué iba a hacer con ese niño? Entregarle a su hijo, criarlo como, creo que es un año. Vamos a ver. Criarlo y entregárselo al Señor. Lo dedicaría. Ese es el término, lo dedicaría. Lo dedicaría, sí. Y dice: pero Ana no subió sino que dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió al niño hasta que lo destetó. Entonces, la edad en que destetan a un niño pues varía, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, a los niños les dan leche materna como, no sé, como un año, un poquito menos. Algunos 6 meses, un año. Sí, realmente yo no sé mucho de ese tema, pero lo que recuerdo es como 6 meses mínimo, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Realmente los niños los destetaban ya por ahí de hasta 2 años. 2 años. O sea, era un niño que por lo menos ya podía caminar y si lo podía coger de la mano y llevarlo, o sea, no era cargado, ¿cierto? Básicamente eso es lo que significa. La edad exacta no importa, pero es más o menos eso. ¿Sí? Y ahí vemos, finalmente, ¿qué pasa? Dios contestó la oración, ¿cierto? Y Ana tenía la firme intención de cumplir lo que había prometido. Ella dijo: no, el día que lo lleves porque allá se queda. Yo no voy a ir allá para volverlo a traer, ¿no? Sí, y ahí es el cuidado que tenemos que tener cuando le hacemos una promesa a Dios. Eso es en serio. Porque las personas son muy dadas a veces a eso: Señor, y si haces tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Y no lo terminan haciendo. Generalmente, si hay un hijo enfermo o hay una situación de salud, y la persona dice: Señor, si me sanas a mi niña o a mi niño, entonces yo voy a... Y resulta que no cumple
decirle nada, entonces mejor no diga. Porque eso es una cosa seria, pero con el Señor. Y ya hemos estudiado que tú sí sea sea así, sí y que tú no. sea no. ¿Y eso en qué libro está? En Santiago. Si yo le hago una promesa al Señor y Él me la cumple, debo cumplirla, porque es que la palabra del hombre vale más que el propio nombre, y no debe tener palabra y nombre. Y más ante Dios, que es el creador, que le concede a uno el deseo. Es como por decirlo en un cuento de hadas, de la lámpara de Aladino, le cumple el deseo y el deseo cumplido, y él permanece firme, fiel a ese Dios, al propio Dios, al único de irrepetible. Entonces tenemos que cumplirle, porque si no se le va todo a uno en boqueta. Pero Dice que es mejor no prometer que prometer. no cumplir. Sí, aunque también hay lo que mencionabas, eso ya lo hemos estudiado en el libro de Santiago, ¿cierto? Que muchas veces pedimos para nuestros propios deleites y nos pedimos mal. Y no cumplimos, sí. No, pedimos Sí, para nuestros propios deleites. Sí, el texto de Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros deleites. Y no es así. Entonces hay que tener esa sabiduría. Porque hay un mundo general que entonces piensa que Dios es como Papá Noel, pues. Entonces yo me dedico a pedirle como si fuera una caja llena de pollitos, o como el ejemplo que acaba de poner Giovanni. Entonces creen que Dios es la lámpara de Aladino, pues no, nunca. Ahora, debemos de saber algo. Cuando nos comunicamos con Dios en oración, siempre, hermanos, siempre tenemos que tener presente que Dios contesta de tres maneras. Puede decir que sí, puede decir que no, o puede decir espera. No siempre va a decir sí, pero nosotros siempre queremos sí y ya, y no es así. Es en el tiempo. Si uno lo hace con fe, con ese amor, Él dice espera, pero no le dice a uno no. Sí, pero ojo, Puede decir que no, puede decir que no, claro. Sí, claro, puede decir que no, claro. Porque él dice, sí, no, pues espere, porque yo no puedo cambiar la voluntad de Dios. Sí, Señor. No, la voluntad de Dios es perfecta. Lo que pasa es que uno no la entiende muchas veces. Y a modo personal, a mí me pasó que Dios me dijo que sí y espere. Porque cuando estaba buscando trabajo, era como, pues la verdad es que ya estábamos en los ahorros últimos. ¿Es desespero qué? No, porque igual yo siempre he confiado que Dios va a responder en su momento. Amén. Pero yo estaba angustiado porque yo decía, bueno, ya es que son los últimos ahorros. Y hermanos, hasta lo último que ya no tenía más ahorros, hasta ese momento Dios me tuvo ahí esperando. ¿Por qué? Porque yo necesitaba el trabajo y cuando me dijeron, sí, ya vamos a contratarlo, y yo, maravilloso, ¿cuándo empiezo? Mañana. No, empieza dentro de un mes. Y yo llego y miro la cuenta del banco y yo digo, tengo este mes, ya no tengo más. Y Dios respondió, sí, pero espere. Y a veces hace esa... Sí, hay algo también, y es que dice, cuando Jehová hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Entonces tengan mucho cuidado con las promesas que hace y no tardes en cumplirlas, porque Dios no tendrá por inocente a Jehová. Entonces vemos de que Ana, su promesa, iba firme en cumplirla, ¿cierto? Y aquí vemos entonces cómo fue que se cumplió. Finalmente Ana dedicó a su hijo Samuel, ¿cierto?, para el servicio a Jehová. Entonces vamos a leer versículo 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina. El efa de harina dice que era más o menos 37 litros, o sea, eso era un bulto bien grandecito. Un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. No soy aquella mujer, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, y Jehová me dio lo que le pedí, es decir, un hijo varón. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Entonces vemos de que Ana llegó no con las manos vacías, sino que llegó de una vez con sacrificios y que llaman de ofrendas de adoración. Con presentes. Sí, con presentes, pero ¿para quién? Pues para el templo. ¿Cierto? Recordemos de que de todas maneras el culto en el templo y en el tabernáculo estaba activo en ese entonces. Entonces ellos no podían llegar a la casa de Dios con las manos vacías. Ellos llegaban con un sacrificio. Primero el sacrificio era ¿para qué?
para perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice la palabra. Y además de eso llegaba con la harina, con el vino, ¿cierto? Y todo eso era para el servicio de la casa de Dios, porque finalmente el pan se utilizaba para la mesa de los panes. Y el vino también era para que pues ahí sí dice vino, pero eso no era un vino alcohólico, eso era un vino que era un jugo de uva. Jugo de uva. ¿Sí? Entonces vemos de que él no llegó con las manos vacías y llegó a recordarle a Eli que ella había hecho una promesa y que ha llegado con el niño. Y la fidelidad de Ana, porque Ana pudo haber visto a su niño ya correteando por ahí, y si no me estoy muriendo ya no lo voy a volver a ver ni nada, porque él va a estar allá encerradito, todo, y ella no se puso a pensar en eso, sino lo que lo prometió, lo cumplió al pie de la letra con fidelidad. Y vemos, esto no lo vamos a leer, yo les recomiendo de que si no sacaron el tiempo durante esta semana, lo saquen y lean el capítulo 2, donde está la oración de Ana. ¿Cierto? Es una oración muy bonita, no la vamos a leer por temas de tiempo, pero vamos a adelantarnos a la última partecita, que es básicamente el versículo 11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Entonces ya básicamente Samuel quedó dedicado para el servicio de la casa de Jehová, ¿cierto? Lo dejaron allá junto con los sacerdotes. Y vamos a hacer un saltico, vamos a ver el versículo 18, y dice: y el joven Samuel ministraba, o sea, joven, porque ya pasaron ya los niños, ¿cierto? Pasado el tiempo, él creció rodeado de las instrucciones Yo de... pienso que por ahí de los 12 años en adelante, porque ya era como un jovencito, ya era un niño joven. Sí, ya era una persona pues con la que uno podía conversar, ¿cierto? Dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio a Jehová. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, o sea, los hijos biológicos de Elí. Todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama para lo que yo buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, sino que Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Entonces, que aquí nos saltamos unos versículos, pero son unos versículos donde nos describen a los hijos de Elí. Resulta que esos hombres, por su genealogía, ellos tenían una responsabilidad, es que ellos tenían que ser sacerdotes. Sí. Eso, pero esos hombres eran unos hombres impíos, porque ellos básicamente hacían cosas horribles. Ellos pedían soborno, ¿cierto? Y además de eso se acostaban con mujeres que eran cualesquiera. Y también creo que cuando hacían los sacrificios, ellos llegaban y sacaban las carnes más buenas y todo, y dejaban para el pueblo lo demás. Ellos eran corruptos. Eran corruptos y Dios ya había tomado una decisión, y era que los iba a matar. No le dijo cuándo, pero ya por medio de un profeta, ya él sabía que que sus hijos estaban haciendo mal. Y no les estorbaba. Eso lo leímos en el 3. Más adelante dice que Elí no estorbaba a sus hijos, pero aquí vemos que Elí, pues, como que le habló a los hijos, pero eso fue como por encimita. ¿Sí? Así como a veces de pronto a sus padres, no, cualquier cosa, lo sigue haciendo hasta al frente de los padres, y sigue, y lo hagan, no, pero ellos oídos sordos. Eso, y eso veía que ahí se refleja más que todo
del carácter del padre. Si a ver, el padre hace sus hijos que están cometiendo algo que puede tiene todo el derecho de reprenderlo, de castigarlo. Si no lo hacía, entonces queda el culpa de la familia del padre. Ahí había culpado al padre, como el hijo, como el padre. Eso, y de hecho en los versículos que continúan, viene un varón de Dios y le dice allí, ¿cierto? Todo lo que continúa el versículo, perdón, del capítulo 2 es justamente ¿cómo se llama? Un varón de Dios, o sea, un profeta, que fue y le dijo allí, le dio un mensaje diciéndole, venga, que es que Dios va a juzgar a sus hijos. Y ellos básicamente lo que va a pasar es que van a morir, ¿cierto? Es decir, Dios por diferentes personas le avisaba y le avisaba y le avisaba ahí que debía hacer algo con sus hijos, ¿cierto? Y esos hijos básicamente perdidos, ¿sí? Y uno dice, bueno, es que era culpa de los hijos como tal o del papá que no les estorbó. El papá que no les estorbó. Ahí vemos de que Elí era una alcahueta de sus hijos. Mucha avanzada edad y enfermo, creo que fue en esa época. Dependiendo del momento, sí. No, porque ya estaba muy viejito, pero eso lo vamos a ver, es que se me están adelantando. Pero yo creo que ahí la acción de Elí no era tanto la vejez, sino que era el padre que no reprende, y además tenía algo muy horrible que él era sacerdote delante de Jehová. Es que él no era cualquier persona y esos hijos no eran cualquier persona y no se presentaban delante de cualquier persona. Entonces, ¿cómo se presenta uno todo sucio, lleno de pecado, a hacer los sacrificios del Señor y las cosas que ellos hacían? No les reprendía. Entonces, esto es un ejemplo para los malos padres, para aquellos padres que no les estorban a los hijos, no los llaman a la realidad, no les explican, no les dicen, miren la responsabilidad que tienen delante del Señor del Todopoderoso. Es como una llamada de atención que nos hacemos los padres. Eso, y además hay una cosa, si uno va a ir a la ley, ¿qué había que hacer? Eso es el término que dices, con los hijos contumaces y rebeldes. ¿Qué había que hacer con ellos? Que a mí no recuerda. Sacarlos a la puerta y apedrearlos. Para que los demás teman. Eso decía la ley. Eso era la ley. O sea, es decir, Sí. hubiera sido responsabilidad de él. Si sus hijos no le escuchaban, tenía que haber hecho eso y no lo hizo. No lo hizo porque de cierto modo él vaya a saber qué tenía en su cabeza, pero él básicamente los amaba seguramente así como él sí. los amaba y pudo más el amor de él como persona que el respeto y el amor hacia sus hijos. Sí. Cierto, pero de todas maneras, ahí la cuestión es que Dios iba a terminar luchando a toda la casa de Eli, no solo a los hijos, sino a toda la casa de Eli. ¿Cierto? Vamos a leer la siguiente parte, es cuando ya vemos de que Samuel ya no es un niño chiquito, ya es un muchacho. Ya es un muchacho que no solamente era un muchacho, pues, dice una buena gente, sino que era que él tenía un efod. ¿Eso qué quiere decir? Que él servía en la casa de Dios, a pesar de que digamos que por nacimiento no era de la línea sacerdotal, exacto, de la tribu de Leví, pero él servía en la casa. Sí, una cosa es ser sacerdote y otra es servir. De ahí que cuando dicen que él se colocaba el efod, es un vestido, entonces él estaba en vestido y esa investidura significaba algo importante. No a cualquiera le colocan un efod, o sea, hay unas exigencias y ahí están en el tiempo que es del Antiguo Testamento, donde cada uno de esos elementos tiene un significado. Es como, por ejemplo, cuando miramos la parte sacerdotal católica. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un significado todo la vestimenta. Y se la ponen a cualquiera uno. No se la puede poner cualquiera. O sea, es una responsabilidad delante de Y también leímos que como él ministraba, cuando dice ministraba era que él estaba ejerciendo como sacerdote, o sea, ministrar es el ministro que hace esto de colocar al pueblo delante de Dios. Sí, del Señor y del pueblo. Ahora, miren algo, es que es muy, muy importante, porque una persona que está haciendo algo para el Señor
debe de tener un orden, un decoro en eso. Por ejemplo, si es una persona que va a predicar, pues, no puede aparecer en tenis, pues, y en pantaloneta. No, acá estamos en una cancha de fútbol. No discriminando, sino en algún momento hay una actividad deportiva que alguien predique, sí, pero cuando están en los oficios hay algo que hay que tener siempre presente. Cuando venimos a la iglesia, esto no es un desfile de modas, pero una persona va a la presencia del Señor, debe de venir como organizada, o sea, de forma decorosa. ¿Sí? Lo mejor que uno tenga eso se puede. Entonces, vamos a ver que ya este muchacho, pues básicamente él mantenía trabajando, o sea, no se la pasaba ahí de vago, no, él trabajaba en el servicio a Dios. Era activo. Entonces dice que en el versículo, ya estamos en el capítulo 3, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, es decir, que no había mucha gente que estuviera predicando la palabra. Y eso se veía, eso se veía en cómo actuaban las personas. Y además también uno se pone a pensar, si los hijos de Elí eran como eran, con ese mal ejemplo, entonces también no había de dónde agarrar, pues como para decir como que no, venga, vamos a hacer las cosas bien como Dios quiere. ¿No? Porque es que si los que están arriba hacen mal, mal ejemplo dan. Entonces eso es un momento crítico en el que este joven Samuel, pues él sí era una persona que desde muy joven y por instrucciones de Elí, digamos que sí seguía la palabra de Dios. Estaba apartado. Sí. Y hay una cosa, perdón, hay una cosa también que es como ese amor, o sea, desde el principio no fue como ese amor de Samuel por las cosas del Señor. O sea, es algo que no es postizo ni obligatorio ni nada, sino que él busca la presencia de Dios, él quiere servir y se mantenía ocupado en todo lo que tenía que ver con la adoración al Señor. Y dice el versículo 3, el 2. Y aconteció un día, estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver antes de que se durmiera. Versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Sí? Entonces ahí vemos cuál era la lámpara de la que mencionamos. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí, y corriendo luego a Elí. Es decir, Samuel pensó que era Elí el que lo estaba llamando, él escuchó que lo llamaron, y él fue a mirar a ese señor, ese viejito, que era lo que él necesitaba. Y resulta que él dijo, venga, yo no lo llamé. Y así hizo 3 veces. Adelantémonos al versículo 8. Dice, Jehová pues llamó por la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino allí y dijo, venme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Claro, es que resulta que Samuel, en esa época, pues digamos que había varias maneras en las que Dios se comunicaba con el pueblo. Y una de ellas era que a veces Dios hablaba directamente con el profeta, ¿cierto? De alguna manera. Y hay algo, aquí hay una parte importante y es el llamado. Y el Señor llamó, y Samuel era un hombre sensible, por eso lo escuchó y lo escuchó las 3 veces. ¿Saben que a nosotros nos llama Dios? A las personas el Señor les hace un llamado, y a veces las personas se hacen los bobos. Y entonces dicen, ¿y cómo me llama? No lo llama. Por ejemplo, un amigo le dice, vamos a la iglesia. Eso es un llamado. A ustedes de pronto los han invitado a la iglesia y ustedes han dicho, no. Están rechazando el llamado. Hay una persona que vive en esta cuadra y en estos días tuve una conversación con él y dijo, es que yo siempre donde voy a vivir siempre hay una iglesia. Y yo, ¿eso es un llamado? ¿Y usted entra a la iglesia? No. Entonces no está atendiendo el llamado. Una bonita señal. No, es que es constante. El Señor llama a través de un amigo, a través de una emisora, a través de algo. Ustedes están en una fundación y el Señor los llama. Y de repente manda un misionero los días jueves. Y todos atienden el llamado. No, todos no. No están atentos. Muchos los elegidos rechazan. escogidos. Pero ojo, y el domingo podemos venir. Y todos bien. No. Y hay personas, y el Señor los llama. Ese hombre llamado Samuel
era sencillo. Y escuchó, yo en la fundación escuché el llamado de Dios así, antes de llegar a la fundación me pedía mucho al Señor para cambiar mi vida. Cuando llegué a la fundación, yo llegué con mi Biblia y leía pues, pero decía como, pero ¿cómo voy a hacer para pegarme más a Dios? Realmente solo se veía que no era capaz. Cuando llegó el jueves y llegaron ¿qué le el pastor no puede? Aquí es. Ahí fue cuando yo escuché, cuando ya después de eso nos dicen allá que el que se quiere bautizar, yo dije, claro, esta es, ahí es por mi llamada para allá. Amén. Maestro, ilústreme con no me acuerdo lo que hace rato yo leí, ya la he leído, pero voy a ver a empezar la lectura de aquel hombre que le dijo, y él le dijo, ve y dile, se le presentó y le dice a él, pero ¿quién digo que soy yo? Y él dice, yo soy el que soy. ¿Quién puede ser? Está escrito aquí en la Biblia. Yo soy el que soy. Él dice, sí, Señor, pero Moisés. Sí. Sí, Moisés. Moisés. Bueno, Moisés. Que le dice al Señor, Padre, pero ¿cómo me llamo yo? Dile, yo soy el que soy. Ya. Y Pero él, ahí también se da cuenta que a veces el ser humano, a veces uno piensa, yo he cometido muchos errores, yo he pecado, yo he cometido adulterio y he matado, hasta una casa, pero ¿cómo me llama Dios? Ya no me llama a Dios, porque Dios llama a todo el mundo. Mira a Moisés, un niño, apenas un niño como le llamó Dios. Mire Samuel y Moisés, que era una persona que tenía conocida del Señor, que lo llamó. Los jueces, muchos eran miedosos y lo llamó. Dios llama a cualquiera, a que necesita, así sea chiquito, grande, pequeño, otro, feo, grande, pero lo llama. El problema es atenderlo. Eso, porque aquí vemos, perdón, porque claro, o sea, el punto aquí importante es ver cuál fue la actitud de Samuel ante esos llamados. No era de que, me llaman y no, sino que, porque si uno escucha y dice, no, es que no le estoy llamando a la tercera vez, él hubiera dicho, vamos a dormir, qué bobada. Resulta que no. Y entonces aquí vemos en el versículo 8, ¿cierto? Pero el versículo 9 dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, pues lo que dijo Elí a Samuel, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, pues, ¿qué dijo Samuel? Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, la actitud que tenemos que tener cuando Dios nos llama es que hay un punto en el que no nos damos cuenta que nos está llamando. Pero hay un momento en el que, ya sea porque alguien nos avisa o porque Dios nos muestra que efectivamente es Él el que nos está llamando, en el que tenemos que decir, venga, ¿yo qué voy a hacer ante este llamado? El Señor en el Antiguo Testamento llamaba audiblemente. Y aquí audiblemente, o sea, lo podía oír. Ahora no. ¿Por qué ahora no? Porque ahora Él nos está hablando, el Señor Jesucristo nos está hablando por medio de su palabra. Entonces, cuando nosotros cogemos la palabra de Dios y leemos lo que Él pone en nuestra mente, en nuestro corazón, no tardemos en cumplirlo, porque el Señor es el que pone la intención, el querer, como lo oír en el ser humano. Entonces, estos llamados eran libres porque no existía la Biblia, todavía no había sido escrita, los profetas todavía no habían, el Señor no les había dicho que escribieran tales y tales cosas, pero ya la tenemos escrita. No somos inocentes delante de la presencia del Señor. Cuando leamos la palabra, no tardemos en oír lo que el Señor nos manda, porque no lo pone en nuestra mente, nos llama. Dice, mira, atiende acá, esto es lo que yo quiero de ti. Entonces hay que poner mucho cuidado a la palabra. La actitud que tenemos que tener es esta. Así, no tapándonos, sino poniendo el oído atento a lo que Dios nos dice. Y vamos a ver que a partir de aquí, resulta que Samuel se volvió una persona a la que Dios le da mensajes para el pueblo, ¿cierto? Y vamos a ver qué fue el mensaje que finalmente le dio. Ya lo habíamos leído, pero vamos a ver. Dice el versículo 11, y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. A
aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por lo tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Entonces, claro, Dios le da un mensaje duro. Y es tan duro que la próxima clase vamos a ver cuál fue ese mensaje tan duro, o sea, cuál fue el resultado. Es una cosa escandalosa, ¿sí? Y Dios le da ese mensaje a Samuel, y resulta que obviamente pues, un peladito que le salen con esa, y él obviamente dice, ay, eso está muy terrible. Y resulta que no, que resulta que parte del entrenamiento que Dios le da a Samuel es que por más terrible que sea el mensaje, él es el mensajero de Dios y tiene que decir las cosas como son. Primero el mensaje de Dios y bien fuerte. Entonces vamos a ver el versículo 16 que dice. Dice, llamando pues Elí a Samuel le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Ahora, esta vez sí lo llamó Elí, pero era porque Elí ya sabía que Dios le había dado un mensaje a Samuel. Y entonces dice el 17, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios que aún te añada, si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Porque claro, tengamos el contexto. Llevaban muchos días sin que Dios diera mensajes. Y resulta que Elí, en pleno lugar santo, ¿cierto? Porque el sitio donde estaba... Es que él era el sacerdote. Eso. Era sacerdote. Él sabía que Dios había dado una palabra, y esa era una palabra que no podía quedarse a escondidas. Y hay algo, es que él tenía un oficio y lo debía y lo estaba haciendo, porque si no, entonces no lo determinarían así. Pero él no estaba siendo realmente fiel a su oficio. Y el Señor utiliza a Samuel, y entonces él, ¿qué hace? Venga, ¿y por qué no me habló a mí? También. Y entonces es que también le habló, solamente que va a dictar un juicio. Y entonces le dice, y como no está haciendo como realmente debería hacer, eso es lo que le va a pasar. El Señor nos habla a través de su palabra y nos dice y nos aclara las dudas que tengamos al nivel espiritual. Mire, busquémoslas aquí. No es que alguien va a venir, porque es una práctica equivocada y no es así. Alguien viene y dice, el Señor me dijo que te dijera. Bueno, entonces es muy sencillo. Entonces le podríamos decir a ese personaje, ¿y por qué no me lo dijo a mí? Si yo también estoy en comunión con el Señor. Entonces hay gente que se quiere dar un poder o algo en decirle a los demás, es que el Señor le mandó a decir tal cosa. No, pues, tan espiritual. Miren a este. No, léame la palabra. Sí, la palabra de Dios dice, vuelva a la realidad espiritual. Pero también, pues digamos, ¿qué tan buena comunión tendría Elí? No. Entonces, ahí vemos de que en el momento en que Elí llama a Samuel y dice, bueno, cuenten pues a ver qué fue lo que pasó. Resulta que ahí vemos en el versículo 18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces, claro, ante esa realidad en la que Samuel le da el mensaje que Dios le dio, y Elí lo escucha, entonces, ante ese juicio, porque él ya sabía qué era lo que iba a pasar, o sea, él ya sabía. Entonces, ante esa realidad, él que dijo, se enojó. No, sino que él tuvo una reacción bastante pues, madura, por lo menos. Aceptó. ¿Y qué dice? Dice, Jehová es, hagan lo que bien le pareciera. Claro, él dijo, pues es que por más que yo me oponga, es la realidad, y él aceptó el juicio de Dios. Sí, hay dos cosas que podemos ver ahí, es que reconoce y se somete. Reconoce y se somete. Qué complicado es cuando alguien no reconoce. Más aún, qué complicado es cuando la persona sabe, entiende que está haciendo mal, pero no se somete. En cambio, aquí Elí reconoce y se somete.
Es que podría encubrirle algo a Dios. No. Podríamos nosotros encubrirle algo al Señor. Entonces ahí vemos que finalmente el juicio ya estaba cantado. Todavía no ha pasado, pero ya está cantado. Sí. Y de pronto Samuel pudo haberle dicho no haberle contado todo a Eli, pero el respeto, o sea, es que uno ve a ese joven tan espiritual, el respeto hizo, no es que eres el sacerdote, yo tengo que decirle todo tal y conforme el Señor me lo dijo a mí. Entonces uno ve como ese crecimiento de Samuel, tanto en lo afectivo como también en lo espiritual, ese celo por hacer las cosas que el Señor le mandó. Eso. Y vamos entonces a ver cómo fue entonces el ministerio de Samuel. Porque resulta que Samuel llegó desde niño, joven, y se quedó creciendo, ¿cierto? ¿Y cómo lo veía el pueblo? Veamos el versículo 19. Dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Lo que quiere decir? ¿Que Samuel hablaba ligeramente? No. No. Samuel era una persona que por su propio ministerio, ¿cierto? Él lo que decía era, siempre procuraba decir lo que es, ¿cierto? No hablaba ligeramente, no se metía en conversaciones que no debía, ni hacía cosas que no debía, de las que después arrepentirse. ¿Por qué? Porque es que Dios dice, Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, ¿cierto? Versículo 20. Y que todo Israel, es decir, todas las tribus tenían que ir una vez al año ir al templo. Entonces todo Israel conocía a ese muchacho Samuel desde que era niño, porque él servía en el templo. O sea, todos los años todas las israelitas tenían que ir a ofrecer sacrificios al tabernáculo. Entonces todo el pueblo conocía a ese muchacho Samuel. Entonces dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Entonces aquí vemos de que este muchacho Samuel terminó siendo el juez, ¿cierto? Y sabemos de que venían de la época de los jueces. Entonces si Dios le hablaba a uno del pueblo, decían, este es el siguiente juez y profeta. Entonces de esa manera es como el inicio de esa historia de Samuel y de ¿Este fue el primer profeta? sí. No. En la época, pues registrado acá. Pero a ver, ahí me genera una duda, porque Moisés es que también era. Así es considerado, pero la época de los profetas comienza con Samuel. Ah, sí, claro. O sea, no estoy seguro si uno lo podría poner el título del primer profeta, pero la época de los profetas empieza más o menos. Sí, porque a nivel de la palabra. Esperen, no, 1 y 2. 1 y 2. No es que Débora también profetiza, entonces habría que mirar el nombre de los profetas, pero Dios hablaba a través de ellos. Sí, ahí sí me corcho. Pero tampoco es como una diferenciación que la Biblia haga mucho hincapié, porque realmente Dios habla en diferentes momentos. ¿Sí? Solamente que esos profetas, por ejemplo, no escribían libros. A partir de Samuel, donde sí se empiezan a escribir libros y cada profeta deja un registro escrito de lo que Dios le dijo. Eso sí. Eso. Entonces, bueno, hasta hoy vamos a llegar a este capítulo 3, aunque la última partecita, bueno, el capítulo 4 dice, y Samuel habló a todo Israel. ¿Cierto? Eso era como el inicio del siguiente y el final de este. Porque finalmente Samuel era la persona con la que Dios se comunicó en ese entonces. Ahora, ¿qué aplicaciones de estudio tenemos de este inicio del libro de Samuel? La primera vendría siendo que Dios busca que le oremos, ¿sí? Así como hizo con Ana, así como hizo Ana, ¿cierto? Incluso cuando a nosotros nos parece que no hay solución o que es imposible, para Dios no hay problema grande, ¿cierto? Siempre busquemos de Dios, porque por más grande o problemático que se vea lo que estemos viviendo en el momento, Dios siempre da una solución. Amén. Amén. Y la segunda es que Dios llama, pero ¿quién escucha? ¿Sí? Dios está llamando todo el tiempo, ¿sí? De diferentes maneras. Pero lo más importante es que estemos atentos a ese llamado, ¿sí? Porque pues, digamos que en la medida en que estamos ejecutando y en comunión con Dios, ese llamado va a ser más fácil de escuchar. Y en el momento en el que escuchemos, no nos podemos hacer los de los oídos sordos, sino que tenemos que tomar acción.